los estados de ánimo, sobre todo aquellos que nos elevan de una manera extraordinaria como un partido de fútbol. Estuve repasando un poco y escuchando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con infartos en partidos de fútbol, sobre todo en esta instancia que está la República Argentina ahora, y con los encuentros que tuvimos que fueron para el infarto. Sí, Fueron para el Sí, infarto. sí, y sí, hay muchos sí. videos también circulando en las redes, ¿eh? Gente Muchos que se videos. De gente que se desmaya. desmaya, No, que... sí. No, terrible. Es más, salió a modo de meme la infartoneta. Claro. O sea que imagínate si es importante saber Sí, cómo sí, sí. cuidarnos. Y por eso tenemos la suerte de contar con un médico cardiólogo en comunicación con nosotros. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Luis Bocián, matrícula 5569. Doctor, es un gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos. Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bueno, Bien, muy muy bien. bien, doctor, muy bien. Estábamos hablando de esto de los infartos y nos preguntamos si realmente los números están en alza en este tipo de eventos cuando ocurren estas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes los especialistas? Sí, tal cual. Lo que mencionás es absolutamente cierto. De hecho, tan es así que esta sensación que desde hace muchos años se tiene, que en estos momentos, en este tipo de deportes y hasta instancias definitorias y toda la emoción que le ponemos a estos ratos, hay un estudio pionero que se publicó de un grupo de investigadores alemanes cuando fue el Mundial, recuerdan, de 2006 en Alemania, Sí. que Ujú. confirmó, y de hecho la sensación se plasmó en datos y demostraron que en Alemania durante su propio Mundial tuvieron mucha más tasa de infartos en el periodo durante el certamen, durante el Mundial. De hecho, mucho más en los partidos en los que jugaba Alemania. Así que quedó claro que esto es así Ujú. y se pudo poner en números. Claro. Doctor, ¿y cuáles son las señales de alarma que uno tiene que tener? Porque por ahí uno cree, bueno, yo si me pongo muy nervioso, sé que tengo un ímpetu bastante fuerte en el partido, pero no me va a pasar a mí, porque por ahí la mayoría cree eso. Pero en realidad es bastante silencioso. ¿Cuáles serían esas señales de alarma que uno debería prestar atención? Bueno, uno tendría que estar atento ante el momento, si nos ponemos en la situación de estar viendo un partido de Argentina en el que estamos con mucha emoción, angustiados, lo que vamos a sentir principalmente es una sensación de molestia en el pecho. Generalmente los síntomas cardinales son molestia en el pecho, que suele ser opresiva, que en algunas circunstancias se irradia hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo, una sensación como un hormigueo, y a veces incluso también hacia el cuello, que también se puede acompañar de falta de aire y sensación como que un frío en la cara y como que empezamos a transpirar. Ante esos síntomas no hay que dudar y consultar en forma urgente. No esperar a que estos síntomas duren 15 minutos, media hora, sino consultar urgente. Después es esperable sentir palpitaciones, estar acelerado, pero esto que te menciono sería lo principal a tener en cuenta. Y tener en cuenta otro detalle que esto que te menciono es principalmente en el hombre. La mujer es característico a veces que tenga síntomas atípicos, síntomas un poco más Ujú. raros, y muchas veces se subestiman los síntomas y el cuadro lo tienen de todos modos. ¿Y cuáles son esos síntomas raros? En general, el dolor no es tan característico, no Ujú. suele ser un dolor opresivo, suele ser un dolor más vago en todo el tórax, incluso en la boca del estómago. A veces esto que mencionaba que se irradia hacia el brazo izquierdo, a veces es hacia las muñecas, Ujú. eh, y amerita, por supuesto, como decía, consultar en forma precoz. Claro. Ahora le pregunto sobre algo que he leído que es el síndrome del corazón roto. ¿Qué significa esto? Y esto también tiene que ver con, por ejemplo, la decepción de que tu equipo no pase de fase, de saber que estás perdiendo. ¿Qué ocurre ahí? Lo que se conoce como síndrome de corazón roto en general es un tipo de infarto también, pero no es el más típico, el más conocido, que es porque hay una placa de colesterol en una arteria coronaria Sí. que ante una situación de mucho estrés y mucha angustia se accidenta esa placa, se produce un coágulo que obstruye el flujo de sangre en la arteria y ese músculo cardíaco que recibía alimento de esa arteria se muere. En este caso, lo que ocurre ante la emoción, ante esta situación que vivimos, por ejemplo, en los partidos del Mundial, se provoca una liberación de adrenalina, una descarga de adrenalina muy importante, adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que nos preparan para situaciones de tensión.
situaciones de tener que luchar como animales o huir, y eso es lo que provoca en las arterias del corazón y sobre todo adentro, a las más chiquititas de todas, que se aprieten mucho. Y si esas arterias se aprietan mucho, deja de haber flujo de sangre al músculo del corazón y el músculo también se termina infartando, pero no porque haya habido un coágulo, sino porque se aprietan mucho las arterias, en este caso, que es más frecuente en mujeres de mediana edad, Mire. algo menos frecuente en hombres, pero de hecho ya se sabe que este tipo de infartos es igual de grave que los infartos clásicos que conocemos. Usted está en el Sanatorio San Carlos, uno de los sanatorios más importantes, y la consulta tiene que ver con los últimos partidos. ¿Ha recibido gente que por ahí nunca tuvo un problema del corazón, tal vez sintiéndose afectada por los resultados o por cómo se comporta en el partido? No hemos tenido internaciones en estos días, en el transcurso del Mundial, por infartos, pero sí por consultas de Ah, palpitaciones, de sentirse muy agitados, y que está bien porque nos permite nosotros en la guardia poder hacer un electro, cotejar si está sufriendo un cuadro de una arritmia, de un infarto, incluso sacar sangre y confirmarlo con datos bioquímicos. Pero no hemos tenido en nuestro sanatorio internaciones de infarto en el contexto del bien, actual Mundial. bien. Doctor, de cara a un resultado, somos muchos los que hacemos promesas y muchas de esas promesas a veces están vinculadas con la salud. Se está utilizando una manera o una metodología que se está tratando de desalentar, que es arrojarse al lago Nahuel Huapi o a las aguas frías de cualquier lago Claro. si Argentina pasa, si Argentina gana. ¿Qué impacto tiene esto directo en el funcionamiento del corazón? Sí, la verdad lo he escuchado, lo he visto y se han visto publicaciones en redes al respecto. La verdad que no es para nada saludable. En principio, las personas que nadan en estos momentos en aguas tan frías tienen preparación, tienen entrenamiento, tienen un equipo adecuado. Si nosotros, sin nada de todo eso, nos queremos sumergir en el lago, es muy peligroso, sobre todo porque el contacto, el cambio brusco de temperatura en el cuerpo provoca determinados reflejos y determinadas reacciones que pueden ser peligrosos. Entre ellos, que baje mucho la frecuencia cardíaca. El contacto con el agua fría extrema puede hacer que el corazón lata mucho más lento, habitualmente estamos en 60, 90 por minuto, que baje, por ejemplo, a 30, a 20 por minuto, y eso provocaría la pérdida de conocimiento, y si estamos sumergidos en el agua y conociendo las profundidades de nuestros lagos es extremadamente peligroso, con lo cual intentemos hacer otro tipo de Sí. promesas. Doctor, lo último, y le agradecemos mucho tenerlo, la posibilidad de hablar con usted, gracias a la gente del sanatorio también que nos facilita esto. Em, Cuando nos ha tocado en este mundial particularmente los horarios de almuerzo o de la cena, ¿es recomendable consumir la comida en ese momento del partido o dejarla para después o antes? ¿Qué nos dice al respecto? Yo diría que uno debería tratar de comer lo más liviano posible. No hay nada formalmente escrito o para recomendar, pero si nos pegamos una panzada de comida y después tenemos estas emociones, la verdad que no es para nada saludable, genera indigestión y otro tipo de problemas digestivos. Yo lo que diría es comida relativamente saludable, liviana, y a festejar y tratar de disfrutar de estos partidos, pero la verdad que eh, no es saludable llenarse la panza y después vivir estas emociones. Claro. Doctor, le agradecemos infinitamente. Ojalá tengamos la posibilidad de seguir charlando con usted de otros temas. Gracias. Muchas gracias. Por favor, un placer. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias a la gente del sanatorio. Digo,